En esta oportunidad vamos a abordar el tema del sistema económico, aclarando que por su amplitud solo son generalidades. Empezamos por el concepto de sistema económico y a continuación cada uno de los elementos de todo sistema económico, los cuales son los factores productivos, las actividades económicas, las necesidades económicas, los bienes y los servicios que son satisfactores de esas necesidades y los agentes económicos. Un sistema económico es la forma o manera en que se organiza la economía en un país con la finalidad de gestionar y administrar los recursos o factores productivos con los que cuenta y a los que está en posibilidad de acceder. Cada sistema económico está soportado por un ordenamiento jurídico o legislación que se fundamenta en el régimen de propiedad de los medios de producción. El Estado impone el ordenamiento jurídico dependiendo del tipo de propiedad sobre los medios de producción predominante en cada país. En base a lo anterior, se determina quién decide las respuestas a los problemas económicos fundamentales: qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Cada país tiene su sistema económico, el cual determina el acceso que tienen los diferentes grupos de la población a los recursos disponibles, ya que un porcentaje no tendrá mayor problema para adquirir los bienes y servicios. Otro tendrá la posibilidad de obtenerlos con algunas limitaciones, mientras un porcentaje apenas podrá tener acceso a lo indispensable para sobrevivir. Exponemos brevemente por separado cada uno de los elementos del sistema económico. Comenzamos por los factores productivos, que son fundamentalmente la tierra, que son los elementos proporcionados por la naturaleza e incorporables a las actividades económicas. De ahí que este recurso también se conoce como capital natural, suelos o recursos naturales. Sobre este recurso o factor productivo en El Salvador, es recomendable abocarse al artículo 117 de la Constitución de la República, la Ley del Medio Ambiente, y visitar el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, entre otros. El trabajo. Este factor, representado por el hombre o energía humana, es el que organiza y ejecuta la producción de bienes y servicios. En un enfoque cuantitativo, la población total que también consume los bienes y servicios producidos se divide en productiva y dependiente. La población productiva es la que tiene edad para trabajar y se divide en población económicamente activa u oferta de trabajo, es decir, todas las personas que están contratadas por las empresas o instituciones, o población ocupada, y las que no lo encuentran, o población desocupada o desempleada. Y la otra parte es la población económicamente inactiva o no activa, representada por quienes, teniendo edad para trabajar, no ofrecen sus servicios al mercado laboral porque son estudiantes a tiempo completo, por ejemplo. La población dependiente es aquella que por su edad no está lista para incorporarse al mercado laboral o bien ya pasó su edad productiva. Y además están en este segmento las personas con discapacidades totales. El capital es la capacidad productiva creada por el hombre y está formado por todos los bienes de capital, tales como maquinarias, equipos, herramientas, mobiliario, infraestructura física, como los terrenos y edificios, y el dinero para invertir. La capacidad o espíritu empresarial se entiende como la utilización de la iniciativa privada
para transformar el concepto de empresa en una nueva compañía, o bien para diversificar y ampliar un negocio existente. Los clásicos ingleses la consideraban como la fuente de la ganancia, beneficio o lucro, lo cual es refutable, ya que un porcentaje proviene del trabajo no pagado. Las actividades económicas esenciales son la producción. Es el conjunto de actividades destinadas a transformar, crear, elaborar o fabricar los bienes de la naturaleza en objetos útiles para los seres humanos. La distribución consiste en acercar los bienes y servicios a los consumidores a través de los intermediarios, que son los comerciantes. Incluye el almacenaje, el transporte y la venta al por mayor y menor. El cambio se trata del intercambio recíproco entre dos o más agentes económicos de los bienes o servicios, de manera que todas las partes obtengan un beneficio. El consumo, la adquisición de los bienes y servicios para satisfacer una necesidad o un deseo. Las necesidades son de diferente naturaleza e involucran aspectos psicológicos, tal como lo describe Abraham Maslow en su famosa pirámide. Las necesidades de bienes y servicios son las económicas y, al ser satisfechas de manera oportuna, contribuyen al bienestar de las personas, aunque en la mayoría de los casos de forma temporal. Las características de las necesidades son de calidad. Se refiere a los rasgos específicos de cada necesidad que la hacen diferente de las otras demandas individuales y sociales. De cantidad, expresa cuantitativamente el desequilibrio que genera la necesidad y se puede medir por la cantidad de satisfactores y por el tiempo de uso de estos. De intensidad, fuerza con la que se siente la necesidad, independientemente de la calidad y cantidad de los satisfactores. En esta diapositiva se ilustra el significado de las características de las necesidades. Calidad está relacionada con los satisfactores, que son de la preferencia del consumidor de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Cantidad, dependiendo de la disponibilidad de recursos financieros, tendemos a adquirir bienes para ser consumidos en un periodo determinado. Para ilustrar las características de calidad y cantidad se presentan alimentos, pero es aplicable a cualquier tipo de bienes. Intensidad es una característica asociada directamente al campo psicológico, puesto que involucra sensación de inseguridad, angustia por tener ciertos bienes y servicios. Por su característica de calidad, las necesidades tienen los siguientes atributos. Son recurrentes, significa que regresan, vuelven, como el hambre, la sed, etc. Se repiten a diario, aunque cambie la forma de satisfacerlas. Interferentes, porque se presentan dos o más necesidades al mismo tiempo y no es posible satisfacerlas simultáneamente. Debemos priorizar y cubrir lo más urgente. Unas necesidades se sustituyen por otras y las nuevas desplazan a las anteriores. Limitadas en capacidad, desaparecen cuando se aplica cierta cantidad de satisfactores. Un ejemplo es saciar el hambre con cierta cantidad de alimentos. Ilimitadas en número, se satisfacen momentáneamente y aparecen nuevas necesidades. Sin embargo, en determinados momentos es factible cuantificarlas.
Los bienes y los servicios son medios para satisfacer las necesidades humanas y tienen en común que se obtienen a través de procesos de producción o de procedimientos técnicos de transformación, como ya se expuso en el apartado de las actividades económicas esenciales. Los bienes son en términos generales cosas materiales como automóviles, vestidos, zapatos, los alimentos. Los servicios, por otra parte, son inmateriales y se pueden citar muchos ejemplos: salud, educación, transporte, energía eléctrica, telecomunicaciones, servicios profesionales de diferente especialidad, etc. Los agentes económicos son quienes interactúan sistemáticamente en la economía de todas las sociedades, ya que relacionan de manera permanente la producción, la distribución, cambio y consumo de los bienes y servicios, es decir, las actividades económicas. Las empresas combinan los factores productivos para convertirlos en los bienes y servicios que son propuestos a los consumidores y a su vez representan una importante fuente de empleo de la mano de obra o factor trabajo, todo a cambio de ganancias, beneficios, utilidades. Las familias consumen bienes y servicios, ahorran para consumo futuro, trabajan a cambio de un salario, cumplen el doble papel de consumidoras y a la vez productoras. El Estado estipula los impuestos, crea la legislación para poner límites a los productores y a los consumidores, maneja el gasto público y a la vez es productor de servicios y consumidor de bienes y servicios. El video que aquí se presenta explica de manera sencilla y comprensible cómo interactúan los agentes económicos y la importancia que reviste cada uno en su papel dentro del sistema económico. En la actividad de producción y distribución económica intervienen los siguientes agentes. Por un lado, encontramos a las familias. Las mismas tienen un doble papel en la economía de mercado. Son las unidades elementales de consumo porque demandan bienes y servicios y determinan qué se producirá. Al mismo tiempo, son las propietarias de los recursos productivos que todas las empresas necesitan para desarrollar su actividad. Estos recursos los veremos más adelante. Por otro lado, tenemos las empresas, que son las unidades económicas productoras de los bienes y servicios que demandan las familias. La empresa está formada por personas, capital y trabajo, factores que se reúnen para la producción, transformación, distribución, administración de bienes o para la prestación de un servicio, a través de uno o más establecimientos de comercio, con el ánimo de generar utilidades y distribuirlas entre las personas que integran las empresas. Por último, el tercer agente económico es el Estado, que interviene en la economía ofreciendo y demandando bienes y servicios. Su objetivo es lograr el máximo bienestar económico de la sociedad, utilizando los ingresos limitados que dispone. Incluye todos los niveles de administración pública y los organismos y empresas de propiedad pública. El Estado gasta dinero para proveer los llamados bienes públicos, es decir, aquellos que están disponibles para el consumo de toda la sociedad, como ser justicia, sociedad, seguridad, educación, salud. Y para solventar dichos gastos, el Estado debe obtener ingresos. ¿De dónde los obtiene?
de los impuestos que les cobra a las familias y a las empresas. Los elementos del sistema económico ameritan explicación por separado, lo cual se hará en otras presentaciones.